realizamos un repaso acerca de todo lo que necesitas saber acerca de los discos de vinilo. A pesar de que vayamos a hablar de un invento con más de un siglo de historia que la cabeza de muchos podría estar casi obsoleto, la realidad es que hoy en día los discos de vinilo están más vivos que nunca. Bien es cierto que muchos de los fanáticos de la música estamos al tanto de este fenómeno, pero ¿sabemos su origen y cómo se fabrican, entre muchas curiosidades? Si quieres saber más acerca de esta joya de la música, estate atento a esta cápsula. Empecemos por el principio. Los discos de vinilo, también llamados discos gramofónicos, son un medio de almacenamiento de sonido analógico en forma de disco de ploricloruro de vinilo, el cual se estira en una forma espiral modulada. Normalmente, el surco empieza cerca de la periferia del disco y termina cerca del centro. Al existir diferentes tamaños, pueden clasificarse dependiendo de su diámetro, en pulgadas, y su velocidad angular en revoluciones por minuto, RPM. Por lo tanto, dependiendo de la duración del contenido grabado en los discos, existen los discos de los siguientes tamaños: 7, 10, 12 y 16, hoy en día en desuso. También pueden clasificarse dependiendo de la cantidad de material que contienen: sencillos, una sola canción por lado; extended play, 3 a 5 canciones; o long play, más de 5 canciones. Resumidamente, Thomas Edison fue el primero en patentar el fonógrafo, 1878, un aparato capaz de grabar y reproducir sonidos. Lo que hizo fue lo siguiente: transformar la energía acústica en mecánica y que esto quedara en cilindros recubiertos de cera. Estos cilindros, al entrar en contacto con una aguja conectada a un amplificador, permitían escuchar los sonidos registrados. Desgraciadamente, eran muy frágiles y solo se podían escuchar una vez. 10 años después, Emily Berliner inventó el gramófono, 1888. En este caso, el registro estaba en un disco que, al entrar en contacto con una aguja, podría ser escuchado repetidamente. Sin embargo, no fue hasta 1948 cuando aparecieron los primeros discos fabricados con vinilo, ya que anteriormente se hacían con materiales de procedencia metálica y otros compuestos, cuya desventaja era la fragilidad y el desgaste, pero gracias al vinilo, esta situación mejoró. El tiempo de grabación pasó de ser de 4 minutos a 45. Sin embargo, con la llegada del disco compacto a comienzos de los años 80, el vinilo comenzó a perder su espacio en el mercado rápidamente, hasta que en los 90 pasó de ser el rey a ser prácticamente invisible. Afortunadamente, en 2010 las ventas superaron a las de los formatos electrónicos. Proceso de fabricación. El primer paso es hacer un disco maestro, un disco hecho de aluminio recubierto con esmalte negro, parecido a los vinilos pero algo más grande. La importancia del disco maestro reside en que de ese disco saldrán cientos de vinilos. Una vez listo, el ingeniero graba los datos de identificación, se revisa y se aprueba. Si está todo bien, el disco maestro se cubre con una capa muy fina de plata. Se hace un molde metálico a partir del disco maestro en el que se vierte níquel líquido para así conseguir un sello, y se lleva a la planta de prensado. En las plantas de prensado se puede producir hasta 185,000 grabaciones por día. Allí el plástico que compone el vinilo se funde hasta formar una ficha fina, que se corta en forma de cuadrados cuando se enfría. Se colocan los sellos de níquel en una prensa automática. Se recalientan los cuadros para ablandarlos y se meten en la prensa para grabar los patrones del sonido en el plástico blando. Una vez grabados, se colocan las etiquetas y se recortan para hacerlos redondos. Posteriormente se suavizan los bordes, se taladra el centro y se comprueban uno a uno. Sin embargo, debido a los aditivos tóxicos como metales pesados, tintes y productos químicos anticorrosivos que evitan la oxidación y generan contaminantes muy peligrosos, los vinilos no son bien vistos por muchos. Por este motivo existen empresas como Green Vinyl Records que trabaja con otro tipo de maquinaria y materiales para así conseguir un resultado muy similar, pero mucho más sostenible. En 1970 comenzaron a aparecer discos con extraños colores,
rojo, verde, amarillo, transparente, multicolores, muchas veces bajo la etiqueta de edición limitada para coleccionistas. El primer vinilo fue grabado por Enrico Caruso en el año 1902, siendo en aquel momento el cantante de ópera más famoso del mundo. Llegó a vender 1 millón de copias. En el primer semestre del 2015 se llegaron a vender hasta 9 millones de vinilos. Actualmente, gracias a la tecnología láser, pueden imprimir música sobre casi cualquier superficie, placas de madera, acrílico, papel o hasta cajas de pizza. El género musical con mayor número de vinilos es el rock, seguido muy de cerca por la electrónica. El álbum más vendido es Thriller, de Michael Jackson, 1980, seguido por The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, y Black in Black, de AC/DC. El vinilo más caro es el álbum Once Upon a Time in Shaolin, de Wu-Tang Clan, cuya única copia fue comprada en $2 millones.